ponencia. Ah, espera, no han entrado, No, ¿verdad? espera, no los espérame, dame 3 segundos. Nada más que esté ya en YouTube. Ok, ahora sí ya los podemos dejar pasar, vale. Ah, va, perfecto. Muy bien. Ok, pues mientras van entrando, yo creo que ya podemos empezar. ¿Qué le parece, doctor? Sí. Cuando tú digas. Ok, perfecto. Pues sí, de una vez. Bueno, buenos días. Estamos en la 11ª sesión del curso de actualidades en retinopatía diabética. El día de hoy, el doctor José Luis Rodríguez Loiza nos va a dar una ponencia. Y bueno, el doctor es subdirector médico del Instituto Conde de Valenciana. Es médico adscrito, médico adscrito del Departamento de Retina del Instituto. También él realizó su formación académica como médico cirujano en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Tiene la especialidad de cirujano oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de retina y vítreo por el Instituto Conde de Valenciana. Hizo un fellow en Barcelona en el Instituto de Oftalmología de Microcirugía Ocular. Y él también fue jefe de enseñanza del instituto en el Conde de Valenciana. Entonces, doctor, bienvenido, muchas gracias por su participación en el curso y adelante, si quiere empezar con su ponencia, se lo agradecemos mucho. Gracias, Valentina. Gracias a todos, gracias a los organizadores, a ti, todos por permitirme presentar. Voy a apagar mi cámara porque el internet de pronto aquí en el hospital no es muy bueno y entonces eso me facilita un poquito. Bueno, si en algún momento no se ve, me avisan para que lo corrijamos. Pues muchas gracias. Voy a iniciar con esta presentación. El tema que voy a desarrollar es el tratamiento en la retinopatía diabética. Sé que el trabajo ha sido largo después de todas estas presentaciones, pero considero que fue una idea extraordinaria este tipo de, de trabajos. Entonces, bueno, vamos a empezar. No puedo avanzar mi presentación. Ok. Creo que tengo un problema aquí técnico. Si quiere, doctor, sálgase tantito de Zoom y de la barra de tareas, seleccione la pantalla completa de la presentación. Es que no puedo salirme de la presentación ni siquiera. Ah, se trabó. Sí. Ok. Bueno, no sé si tenga la manera como de forzar que Zoom se salga y si quiere ahorita que, Pues si como para no, cerrar Zoom, un poco. Ok. me dejas que no tengo ni el cursor. Ah, ya. Ok, pues si quiere, yo creo que reiniciar la compu, tal Sí, vez. voy a tener que hacerlo. A ver, perdón, ¿eh? Sí, no, adelante, aquí lo esperamos. Ya vemos el cursor, no sé Sí, si... ya. A ver, vamos a ver. Listo. Ah, buenísimo. Ya. Sí, sí se cambió la diapositiva, ¿no? Sí, excelente. Muy bien. Bueno, creo que como hemos visto en este curso, la diabetes es un padecimiento mundial muy importante, de problema
epidemiológico, existen más de 350 millones de diabéticos, en donde todos estos, más de la mitad ya presentan algún grado de retinopatía diabética. Según el estudio de diabetes, de sus complicaciones sin control, prefieren que si a los diabéticos tipo 1 tuvieran un control muy intenso de su diabetes, hemoglobinas glucosidadas por debajo de 7, 9, podríamos llegar a disminuir el riesgo de progresión a retinopatía diabética, es decir, que los pacientes evolucionan a una variedad proliferativa hasta un 76%. Y los que ya presentan algún grado de retinopatía diabética, pudiéramos evitar que avanzaran aún más, hasta un 50%, simplemente con el control intenso de su glicemia. No sé qué pase, que no me deja pasar otra vez. El cursor todavía tampoco le sale ahorita. Ya, ok. Listo. Bueno, hablando ya propiamente del tratamiento, veremos algunas características, algunas opciones, como veremos los bloqueadores del factor de vascular crecimiento endotelial, los esteroides, la fotocoagulación, que es nuestro tratamiento más importante que maneja en retinopatía diabética, el quirúrgico y algo muy importante que sería el control clínico metabólico, ¿sí? Que esto va encaminado mucho a la profilaxis, ¿no? De estos pacientes, porque lo ideal sería que si nosotros mantuviéramos un buen control, probablemente las complicaciones que veríamos en la retinopatía diabética serían mucho menores. Es importante, por lo tanto, que el control metabólico sea muy estricto. Existen diversos estudios que están enfocados a esto, al seguimiento de esos pacientes y de su control metabólico. Por ejemplo, el estudio de Wisconsin refiere que si el paciente diabético, que está asociado muchas veces o la mayoría de las veces a hipertensión arterial y tuviera presiones diastólicas por debajo o con un buen control, el riesgo de desarrollar edema macular diabético, por ejemplo, sería mucho menor. Por ejemplo, en el estudio, y si estos pacientes con proteinuria, están asociados a proteinuria, tuvieran presiones arteriales de 125 sobre 75, por menores a esto, la posibilidad de también edema macular disminuiría. Un factor muy importante es la hemoglobina glucosilada. Se ha visto que a un mal control, la posibilidad de que desarrollen edema macular es alto, ¿no? Y esto está avalado también por la Sociedad del Estudio de la Diabetes del Estado de Inglaterra, británica, ¿no? Que también se ha dedicado mucho a estudiar a los pacientes diabéticos y sus asociaciones con patologías sistémicas. Ellos refieren que pacientes con hemoglobinas glucosiladas menores de 7, controlados con su presión arterial y un control de lípidos ideal y disminuido y controlado, pudiese asociarse a una menor progresión de retinopatía diabética y por lo tanto de edema macular diabético. Existen diversos estudios epidemiológicos también que apoyan todo esto, como por ejemplo, existen algunos otros estudios donde mencionan que la proteinuria y la microalbuminuria están relacionados muy estrechamente al desarrollo de edema macular diabético. Nuestro estudio más importante, que es el ETDRS, refiere también esto, que pacientes con control o descontrol a nivel de lípidos, aquellos pacientes que tienen lípidos elevados, están fuertemente asociados a la presencia de exudación lipídica en casos de edema macular diabético. Es por eso que el control sistémico en todos los sentidos en el paciente diabético es muy importante para que esta presión arterial, el control de lípidos, el control de su hemoglobina glucosilada no sean factores para que avance la retinopatía diabética. Ahora, ya entrando en materia, ya hablando, uno de los, como les mencioné, uno de los tratamientos más importantes que manejamos en oftalmología es el tratamiento con láser. El láser, pues, es un acrónimo que significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Este es un láser. En oftalmología tenemos diferentes tipos de láser. Tenemos láseres que moldean, que son los que ocupamos en cirugía refractiva.
tenemos láseres que cortan, como el ejemplo que sería el JAK, que ocupamos nosotros para la realización de capsulotomías, que es cortar simplemente la cápsula posterior en pacientes operados con catarata para hacer una especie de limpieza, y esa limpieza permitía al paciente que pueda volver a recuperar la visión. Y tenemos láseres que queman, como sería esta, que destruyen, que coagulan, y que son los que ocupamos para el tratamiento de la retinopatía diabética. La función del láser simplemente es hacer un proceso destructivo a nivel de la capa del complejo epitelio pigmentado coroides. Esta idea fue pues generada en colaboración de físicos con médicos, y se creó uno de los primeros láseres, que fue el Genón, que fue cuando empezamos a utilizarlo a nivel oftalmológico, y a partir de ahí se empezaron a desarrollar una diversidad de láseres que han venido a beneficiar el tratamiento para los pacientes diabéticos, para destruir estas retinas, estas zonas de retina enferma, y poder darle al paciente un control y evitar que progrese la retinopatía diabética. Hoy en día tenemos aparatos de fotocoagulación muy elaborados, como el que tenemos aquí, que es un Visulasc, que es de 532 nanómetros de longitud de onda, que es un láser verde. Tenemos otro, como ejemplo, que ya combinados, como sería este, que sería el Navilas, que maneja longitudes de onda de 532, igual verde, pero también maneja 577, que es un láser amarillo. Y aquí, dependiendo de la fuente que origina el láser, son las longitudes de onda que maneja cada aparato, ¿no? Tenemos láseres verde, azul verde, amarillo, rojo, y que esto depende mucho del origen que provoque, que desarrolle este láser, ¿no? Pero a partir de eso son los tratamientos que podemos nosotros aplicar. La idea de la fotocoagulación, como había mencionado, es destruir las zonas isquémicas. ¿Qué sucede en la retinopatía diabética? Como probablemente ya hayan visto, se crea un proceso hipóxico a nivel de la retina, y esto provoca que, al tener hipoxia generalizada, se empiecen a desarrollar vasos de neoformación con la finalidad de llevar oxígeno a todos estos sitios que no tienen una buena oxigenación. El inconveniente con estos vasos es que son vasos de mala calidad, son vasos enfermos, y se rompen fácilmente, provocando hemorragias en la retina, hemorragias en la cavidad vítrea, y por lo tanto provocando baja visual en nuestros pacientes. Aparte, estos vasos pueden crecer con tejido fibroso y empezar a contraer la retina, y esta contracción que se da sobre la retina provoca desprendimientos de retina que llamamos traccionales, que provoca también baja visual a nuestro paciente. Y estas son las dos causas por las cuales el paciente puede deteriorarse severamente la visión, ya sea que se desarrolle un desprendimiento de retina traccional, o bien los neovasos que les había mencionado se pueden ir hacia el segmento anterior, hacia adelante del iris, y provocar cierre de una estructura que se llama ángulo, y este ángulo, al cerrarse, provoca hipertensión ocular, lo que conlleva a un glaucoma neovascular, que son las dos causas de pérdida visual, de ceguera en nuestros pacientes: el desprendimiento de retina traccional o el glaucoma neovascular. Entonces, ¿qué hemos visto en todos estos estudios que les he mencionado, con la idea de poderle ofrecer a nuestro paciente diabético algo? Pues el estudio de retinopatía diabética, por ejemplo, menciona que la fotocoagulación reduce hasta un 60% el riesgo de pérdida visual grave en pacientes con retinopatía diabética de alto riesgo. Claro que la intención es que nuestros pacientes ya no lleguen a una retinopatía diabética proliferativa, y el tratamiento preventivo es muy importante, ¿no? Se ha visto que el láser induce regresión de los neovasos para evitar complicaciones como hemorragia vítrea y desprendimientos de retina traccionales. Aparte, nuestro estudio, el ETDRS, que es el que nos rige para el tratamiento a nosotros a nivel oftalmológico, también habla y menciona algo muy similar, que hasta un 65% que disminuye la progresión en pacientes con pérdida visual grave,
Obviamente las indicaciones del láser, como ya les había mencionado, son muy evidentes. La proliferación es el punto más importante en estos casos. En algunas ocasiones podemos tratar retinopatías diabéticas muy severas y bajo ciertas características, como sería que el paciente no pudiera tener controles estrictos o que viva en una zona muy alejada y el control de su oftalmológico le cueste trabajo. A esos pacientes hay que darles tratamiento de forma antes de que empiecen a proliferar, ¿no? Y también el láser ocupamos a nivel de la mácula para tratar edemas maculares, que sería un engrosamiento a nivel de la mácula que provoca también pérdida visual. La función del láser, pues básicamente el láser se absorbe a nivel principalmente del complejo epitelio pigmentado coroides. En realidad la quemadura que se provoca busca llegar a este complejo, al EPR coroideo, que es donde están los vasos, la nutrición de la retina, para destruir ese complejo, esas partes de esos cierres capilares que existen a nivel de este sector, destruirlo y que la cantidad de oxígeno que llegue a la retina entonces sea suficiente. Es decir, que al disminuir el estímulo hipóxico y el oxígeno que llegue sea suficiente para redistribuirse entre la retina sana y por lo tanto la necesidad de formarse esos neovasos desaparezca. Obviamente nosotros cuando damos tratamiento vemos algunas manchas como se ven ahí en la fotografía que serían puntos blancos y eso simplemente es la representación del edema que se provoca por la quemadura a nivel del epitelio pigmentado. No es realmente una quemadura a nivel de la retina, sino es esa zona blanquizca o grisácea, simplemente se edema por continuidad al destruir esta zona del epitelio pigmentado y coroides. Entonces, ¿qué función aquí tenemos con el láser? Como les había mencionado, tenemos una diversidad de láser a nivel oftalmológico. Tenemos el rojo critón, tenemos el amarillo, tenemos el verde, el azul verde. Nosotros el que más frecuente ocupamos es el verde. ¿Y de qué depende del láser? Depende mucho del pigmento que tengamos en nuestro paciente. El pigmento absorbe este láser, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomáramos como ejemplo el amarillo, podemos ver según la gráfica cómo el amarillo, que lo tenemos ahí, que es de 585 nanómetros, tiene mayor captación con la hemoglobina y menor con la melanina. Es por eso que el amarillo lo ocupamos sobre todo en tratamientos para edema macular, porque cuando se trata el edema macular focalizado, por ejemplo, la intención es tratar los microaneurismas que están provocando la hiperfiltración, la salida de líquido y la exudación lipídica. Y al tratar este microaneurisma, la intención es cerrarlo y que deje de filtrar y de exudar. Por eso el amarillo está muy enfocado al rojo y es más fácil que tratemos estos microaneurismas y destruyamos o dañemos menos la zona macular. Entonces, dependiendo del pigmento, es la captación del láser. Por ejemplo, en pacientes con epitelio pigmentado muy tenue, por ejemplo, pacientes con alta miopía que requieren tratamiento con láser, al tener poco pigmento, muchas veces tenemos que subir mucho la intensidad del láser para que pueda llegar a captarse este láser debido a la cantidad menor que tenemos de melanina a nivel del epitelio pigmentado. Aquí muestro una de las características clínicas que tenemos que tener para iniciar la fotocoagulación. Nosotros en el hospital tenemos diferentes parámetros. Por ejemplo, manejamos parámetros hasta 500 micras de tamaño del spot para dar tratamiento con láser. Esto lo manejamos en la periferia y conforme nos vamos acercando hacia las arcadas, hacia la mácula, este spot puede ser más pequeño. La intención es dejar una huella de láser entre huella de láser para tratar que no afectar el campo visual de nuestro paciente diabético. Los tiempos de exposición pueden ir desde 150 micras hasta 250 micras, dependiendo mucho de lo que queremos. Si el paciente tiene poco pigmento y sabemos que va a captar poco el láser, podemos alargar nuestro tiempo de exposición para no aumentar tanto el poder, porque el poder es lo que le duele al paciente. El poder, si lo aumentamos mucho, podemos causar un problema doloroso, ¿no? En el momento de la fotocoagulación. Aquí mencionamos que el poder puede subir hasta 250. La verdad es que si alargamos el tiempo de exposición hasta 250 micras, podemos manejar poderes
muy bajitos y al paciente causarle menos molestia. Aquí vemos una fotografía de las coloraciones que puede provocar al dar tratamiento con láser y manejamos mucho en el modelo de la Renius, donde habla que dependiendo del tamaño de la lesión, de la lesión que causamos, del efecto fototérmico, este puede aumentar dependiendo de la intensidad. Esto también aumenta mucho dependiendo de los lentes que nosotros manejamos, porque tenemos lentes que amplifican la imagen y podemos duplicar el tamaño de la huella de láser, o tenemos lentes directos que queda prácticamente del tamaño en el que se aplica el láser. Lo que sí es importante tener conciencia es que entre más poder, la huella va a quedar más blanca y por lo tanto más daño, y la intención no es esta. La intención simplemente sea que queden huellas amarillo, blanco grisácea, lo suficientemente tenues para no provocar deterioro del campo visual, pero sí que cumpla la función de destruir esa zona a nivel del epitelio pigmentado. Como podemos ver en la fotografía, si alargamos el tiempo de duración, podemos tener el mismo efecto que si aumentáramos el poder. Por eso, en el momento de tratar, siempre preferimos aumentar el tiempo de duración de exposición que aumentar el poder. Esta sería una fotografía de cómo un paciente diabético previo al tratamiento y cómo un paciente posterior al tratamiento inmediato después de la fotocoagulación. El paciente, lo ideal es que llenemos a nuestro paciente de láser. Esto puede requerir 1 o 2 sesiones o las que sea necesaria. A veces con 2 sesiones no llega a ser suficiente. Nosotros iniciamos principalmente dando tratamiento de la región inferior o del meridiano de las 3 a las 6 hacia abajo, y después en una segunda sesión en los meridianos superiores. ¿Con qué intención? Sabemos que el paciente, al tener una actividad proliferativa, tenemos una hiperfiltración vascular generalizada y esto provoca pues, edema a nivel de la retina. Nosotros al tratar con fotocoagulación creamos una adherencia a nivel del epitelio pigmentado de la retina y eso puede provocar una redistribución de líquido. Y esa redistribución de líquido se va a las zonas no tratadas, que en este caso las zonas que no tratamos con láser sería la mácula. Entonces todo ese líquido se va a la mácula, se redistribuye y por lo tanto puede empeorar el edema macular diabético o presentarse y por lo tanto el paciente referir baja visual. Entonces, el hecho que empecemos con los meridianos inferiores provoca que esta redistribución de líquidos sea menor, por gravedad no avanza la mácula, y ya para cuando ponemos la segunda aplicación, esta disminución del edema o de distribución de líquido ha disminuido y por lo tanto el edema macular puede no presentarse. ¿Qué aspectos tenemos que considerar cuando damos tratamiento con láser? Primero tenemos que tener algunos puntos muy importantes. No fotocoagular a 500 micras del nervio óptico, ¿ok? Esto es más o menos, considerando 2 diámetros de disco de la mácula, más o menos. Evitar tratar neovasos, esto en realidad pues, no tiene ninguna significancia. La verdad es que no funcionará tratar mucha gente antes en la antigüedad trataba directamente los neovasos, pero se vio que esto no funciona porque tenemos ya en claro que la formación de neovasos es por una hipoxia generalizada. Entonces, si tratamos las zonas isquémicas, por ende, el neovaso tiene que desaparecer. Procurar en la medida que se pueda no dar quemaduras confluentes para evitar un deterioro del campo visual. Como había mencionado, primero fotocoagulamos la región inferior y tratamos de evitar acúmulos de pigmento, proliferaciones gliales y presencia de membranas fibrovasculares. Y no propiamente que el láser capte, la membrana fibrovascular capte esa huella de láser, sino simplemente el calor que se puede llegar a generar puede contraer el tejido fibrovascular y retraer más la retina y empeorar el desprendimiento de retina traccional. Es por eso que tratamos de evitar estas membranas fibrovasculares. Algunas contraindicaciones que tenemos que considerar que no son absolutas, que sería el edema macular severo. Obviamente, si estamos ante un grado de proliferación muy importante, pues obviamente primero está la función y damos tratamiento con láser.
En retinopatías hipertensivas muy severas y asociadas a edema retiniano también lo tenemos que considerar también, pero obviamente, como les menciono ahorita, si tenemos una actividad proliferativa muy importante, pues definitivamente primero es la función, ¿no? Presencia de hialoides posteriores engrosadas y tensa, por lo que les había mencionado, y desprendimientos de retina traccionales ya con involucro de la mácula, probablemente ya la indicación sea quirúrgica y ya no tanto con fotocoagulación. Alguna de las complicaciones que nosotros podemos detectar en los tratamientos con láser sería cuando presencia de hemorragias a nivel del epitelio pigmentado coroides. ¿Por qué? Porque damos tratamientos muy intensos con el láser. Complicaciones a nivel del segmento anterior, como sea opacificación corneal o cristalino. Si no tenemos la experiencia para dar tratamiento con láser, podemos provocar lesión a nivel del cristalino y muchas veces tenemos casos de rupturas de cristalino posteriores a fotocoagulación. La pérdida visual transitoria, esto pues es algo muy eventual cuando nos excedemos en el tratamiento con láser, aplicamos fotocoagulaciones muy extensas. Lo ideal sería aplicar sesiones entre 1000, 1200 huellas de láser. Más ya estaríamos arriesgándonos a desarrollar un desprendimiento retina exudativo o desprendimiento coroideo exudativo. Otra complicación que podemos tener sería edema macular, por lo que les había mencionado, fibrosis retinianas, defectos del campo visual por confluencia de las huellas de láser, en fin. Hablando de láser ya enfocado a la mácula, en el estudio de TDRS se menciona, el láser vino a hacer toda una pauta a nivel del tratamiento de la mácula, ¿no? Sí, en el TDRS se reporta que hasta un 50% de mejoría en pacientes con edema macular tratados con fotocoagulación macular selectiva o en parrilla. El problema es que mejorábamos nada más el 50% y teníamos un 50% que no mejoraba, es decir, todavía la mitad de nuestros pacientes no podíamos encontrar la alternativa para este manejo de edemas maculares, ¿no? Es por eso que el tratamiento con mácula ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo. Sí tenemos pacientes que todavía tratamos con fotocoagulación, como serían los edemas focales, los que sabemos que son secundarios a esos microaneurismas que se encuentran en la mácula, que están bien localizados, que podemos detectar con una angiografía. A estos podemos darle tratamiento bien focal en ese microaneurisma y por lo tanto dejar de filtrar y mejorar el edema. Entonces, tenemos varias alternativas para edema macular, como les estoy mencionando. El tratamiento focal es para edemas maculares focalizados. También para edemas maculares más difusos tenemos la administración de esteroides a nivel en la cavidad vitrea. Los factores de bloqueadores del vascular endotelial, del crecimiento vascular endotelial serían otros, que también hemos visto que nos pueden llegar a funcionar debido a la función que tienen estos bloqueadores. Y la cirugía en casos de edemas maculares, se ha visto que el componente del edema es secundario a la atracción del vitro, que iremos viendo esto. Los edemas maculares que tratábamos o que se trataban tenían que cumplir ciertos requisitos que nosotros hablábamos de edemas maculares clínicamente significativos. ¿A qué se refiere con edema macular clínicamente significativo? Aquellos que provocaban pérdida visual. El edema macular tenemos que tener presente que es la causa número 1 de pérdida visual moderada. Entonces, cuando el paciente presentaba esta baja visual, era cuando teníamos la indicación de tratamiento. Podemos tener pacientes con edema macular sin pérdida visual y a estos pacientes de preferencia se prefiere vigilar. ¿Cuáles son los criterios que entraban dentro de esta clasificación de edema macular? Serían aquellos que tenían un engrosamiento retiniano dentro de las 500 micras o menor a este. En pacientes que tenían exudados duros dentro de esas 500 micras asociados a esta zona de engrosamiento de 500 micras también. O cuando teníamos una zona de engrosamiento de un diámetro de disco dentro de un diámetro de disco del centro de nuestro centro macular. Estos tres requisitos era lo que nosotros llamamos edema macular clínicamente significativo y es lo que manejábamos y manejamos.
Obviamente con la terapia antiangiogénica, el tratamiento con láser, como les mencioné, ha ido cambiando. Se empezaron a partir se vio que creando nuevos componentes como los anticuerpos monoclonales que enfocados al bloqueo del factor vascular de crecimiento endotelial, se vio que tenía cierta función a nivel de la mácula, a nivel de la retina, ya que a nivel de la mácula disminuía la permeabilidad vascular y es por eso que decidimos ocuparlos. ¿Okay? Entre los bloqueadores vascular del crecimiento endotelial, que el primero que se ocupó fue el pegaptanib. Desafortunadamente tuvo una vida muy corta. Se vio que realmente no tenía mucha utilidad y a partir de ahí se han ido creando nuevos medicamentos bloqueadores, como sería el bevacizumab, después el ranizumab y posteriormente el aflibercept, que son estos dos últimos los que más utilizamos a nivel oftalmológico para la retinopatía diabética y para muchas otras patologías que requieren que el proceso es hipóxico. Obviamente, pues aquí les muestro una gráfica en donde se ve que la hiperglicemia pues es el factor en donde se ha visto que provoca a la larga una liberación y aumento de producción de glucosilados, liberación de radicales libres, en fin, que ustedes saben mejor, y que esto provoca aumento de este factor y por lo tanto aumenta la hipoxia, aumenta la filtración y todo lo que vamos a observar en la retinopatía diabética. Entonces, bueno, el VEGF, como lo hablamos nosotros, es una forma abreviada del factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Entonces tenemos diversas variedades de este factor y para hablar de esto sí tenemos que manejar cierta terminología, como el término de factor de crecimiento, ¿no? Para que todos estemos en la misma línea. ¿Qué es un factor de crecimiento? Simplemente es un conjunto de sustancias de naturaleza proteica, ¿no? Y cuya función es el control externo del ciclo celular, es decir, se encargan de la mitosis, ¿no? De la proliferación celular, de la supervivencia celular, de la migración, de la diferenciación, de la apoptosis, es decir, de la homeostasis celular, ¿no? Entonces, esto sería la definición de un factor de crecimiento. Existen muchos factores de crecimiento en nuestro organismo. Entonces, que regulan todos estos factores celulares, como sería ejemplos como el factor de crecimiento insulínico, el factor de colonias de granulocitos, la eritropoyetina, entre otros, y en donde destaca a nivel oftalmológico, pues el que estamos hablando, ¿no? El factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? En donde tiene una diversidad muy amplia de funciones a nivel de nuestro organismo, pero la que más nos importa en el nivel oftalmológico son aquellas que es promover el crecimiento de células del endotelio vascular a nivel de arterias, de venas y de vasos linfáticos, ¿no? Además que se ha visto su incremento a nivel de tumores, en la retinopatía diabética ya muy bien estudiado y en otras patologías hipóxicas que tienen que ver con mala oxigenación, como serían las oclusiones vasculares, como serían la retinopatía del prematuro, entre otras. Es por esto que el factor hipoxia es muy importante, ya que eleva este factor vascular de crecimiento endotelial, aunado a la hiperglicemia, los liberadores de radicales libres, en fin, toda esta cascada de que se empieza a liberar y que obviamente el tratamiento con estos bloqueadores es provocar que este factor disminuirlo, ¿no? Es puesto que se formó el bevacizumab, el ranibizumab posteriormente, que si se dan cuenta, la molécula es mucho más pequeña que el bevacizumab y por eso tuvo más auge el ranibizumab, porque al ser más pequeña, se mencionaba que podía más fácil adherirse y tener mayor penetración a nivel de la retina. ¿Ok? El aflibercept se vio que tiene también, igual que el ranibizumab, una misma función, a pesar que es una proteína de función diferente al fragmento del anticuerpo, que sería el ranibizumab, y simplemente la función que tratan estos es bloquear la captación de este factor vascular de crecimiento endotelial, es decir, crear un falso receptor, ¿no? Para captar este vascular y que estos factores no funcionen, ¿no? Y que no tengan ningún efecto. A nivel de la mácula, en el edema macular, ¿cómo nos funcionan estos? Pues mire, primero tenemos que ver
cómo manejamos el edema macular, ¿no? Cuando nos llega un paciente con edema macular clínicamente significativo, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es mandarle una angiografía para ver, determinar si el edema que presenta nuestro paciente es un edema localizado o es un edema difuso. Si es un edema localizado, vemos que simplemente se trata de microaneurismas que se encuentran en la mácula que están filtrando, pues el tratamiento sería dando tratamiento con un macular selectivo, es decir, dar tratamiento con láser en esos puntos de microaneurismas que se encuentran filtrando para que estos se cierren y disminuir la filtración y por lo tanto la salida de agüita y de exudación lipídica. Ahora, si en la angiografía vemos que el origen del edema es un origen difuso porque tenemos una hiperfiltración vascular, capilar a nivel de todos los vasos de la mácula y de la red perifoveal, entonces el siguiente sería hacer un estudio de OCT. Una tomografía de coherencia óptica, que es un estudio tomográfico de la retina para valorar el edema y que nos dé un resultado y ver si existe tracción o no tracción del vitro, de la hialoides. La hialoides es la zona de engrosamiento más posterior del vitro y que está pegada a la retina y que esta puede tener cierta tracción. Si no existe tracción de la hialoides a nivel de la mácula, entonces el tratamiento sería con un antiangiogénico, un bloqueador del vascular endotelial. Si tenemos evidencia de tracción de la hialoides, entonces definitivamente ni el tratamiento macular va a funcionar, ni el tratamiento con los antiangiogénicos va a funcionar. Entonces sería realizar una vitrectomía y una hialoidectomía para remover ese vitro y quitar esa tracción. Entonces aquí les muestro algunas de las fotografías. Vemos en la parte de arriba pacientes con un corte tomográfico de la mácula, cómo se encuentra engrosado este sector con presencia de quistes y posterior a la aplicación se empieza a detectar disminución de ese edema, ¿no? Aquí el tratamiento pues, se realiza de forma mensual hasta ver una mejora de nuestro paciente y del edema, que puede llegar a veces a ser muy significativo. Aquí siempre es importante considerar y tener en cuenta y explicar al paciente que muchas veces la mejoría anatómica del edema no necesariamente siempre va con mejoría visual. A veces el deterioro de los fotorreceptores por edema crónico es muy intenso, muy fuerte, y la mejoría visual se da muy poco o no se da. Y eso lo tenemos que tener muy claro para que el paciente esté consciente que la intención del tratamiento es mejorar anatómicamente y si con esto conlleva una mejora visual, pues esto sería un resultado fantástico. Ahora, si vemos la evidencia de la atracción de la hialoides que está jalando la mácula, pues el tratamiento, como les había mencionado, es la realización de cirugía, ¿no? Remover ese vitro, esa hialoides que está traccionando, está jalando la retina y provocando ese edema. También se ha visto que al remover esa hialoides y mejoramos la oxigenación a nivel de la retina, se facilita ese transporte de oxígeno a nivel retiniano y por lo tanto la retinopatía diabética puede mejorar. Aquí les muestro fotografías de pacientes tratados con vitrectomía que tenían edema macular y clínicamente después tanto clínicamente como el OCT, como podemos ver a través del OCT, que este edema va disminuyendo o va mejorando. ¿Ok? A veces llega a ser muy espectacular la mejoría del edema, pero como les mencioné también, es importante considerar que muchas veces la mejoría visual puede no darse como siempre se desea, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos manejar con los factores vasculares de crecimiento endotelial? Que son en casos de que nuestra retinopatía diabética avance lo suficiente, que esos neovasos, ese proceso hipóxico, sea muy importante y que los neovasos lleguen a avanzar hacia el segmento anterior. Podemos entonces esos neovasos ocluir la zona del ángulo y por lo tanto provocar aumento de la presión intraocular y por lo tanto desarrollar lo que nosotros llamamos un glaucoma neovascular. ¿Okay? El tratamiento con estas sustancias es enfocado a la regresión de estos neovasos a nivel del iris, a nivel del ángulo, a nivel de la cámara anterior,
ya sea porque si podemos detectar que el glaucoma neovascular que está desarrollado está en sus estadios tempranos, el ángulo todavía puede estar lo suficientemente abierto. Al regresar, estos neovasos permiten que la presión intraocular baje y por lo tanto nosotros permitirnos dar tratamiento con láser y destruir esa retina enferma y para que ya no se desarrollen esos neovasos. Ahora, si el ángulo ya está cerrado y ya tenemos un glaucoma neovascular bien establecido, probablemente nuestro tratamiento con antiangiogénicos ya no va a tener una función como tal de disminuir la presión, pero sí nos ayuda para que las condiciones sean más óptimas para el proceso quirúrgico, porque no nos va a sangrar. La intención es que al nosotros introducir el tubo de nuestra válvula de Ahmed, que sería lo indicado para este tratamiento, pues no provoca un daño a nivel del ángulo y por lo tanto no sangre. Entonces a sus pacientes les vaya mucho mejor posterior a la colocación de la válvula. También estos medicamentos los ocupamos en combinación con la cirugía. La intención es disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir las roturas retinianas, disminuir las hemorragias intraoperatorias y disminuir el uso de diatermia. ¿Cuál es la intención? Cuando tenemos desprendimientos de retina traccionales muy vascularizados, la intención de estos medicamentos anti-VEGF es involucionar estos neovasos, de que desaparezcan o que disminuyan lo menor posible para que el remover esos tejidos, esas membranas, esas placas fibrovasculares sean más fáciles, no nos sangren tanto y por lo tanto el riesgo de daño que nosotros podamos provocar a la retina sea menor. También se ha visto que se ha inyectado estos pacientes con la finalidad que tengamos menos hemorragias posteriores a la cirugía, pero pues esto no se ha logrado evitar en su totalidad. Hemos tenido resultados muy buenos con el tratamiento VEGF previo a la cirugía, pero sí tenemos que considerar que el paciente tiene que estar muy estable sistémicamente y que tengamos la garantía que sus pacientes se van a operar, porque si no se llegan a operar o se cancela, nuestro tratamiento VEGF puede provocar una complicación muy, muy grave, porque al involucionarse estos neovasos se puede contraer el tejido fibrovascular y podemos provocar mayor desprendimiento de retina traccional, podemos provocar alguna ruptura a nivel de la retina y complicarse este desprendimiento a un desprendimiento de retina mixto, ya que vamos a tener un regma a nivel de la retina, por lo tanto, un caso más complicado. Tenemos muchas series estudiando esto. Tenemos un periodo de ventana de varios días que podemos operar a nuestro paciente después de la aplicación de estos bloqueadores del VEGF. Aquí lo importante es que tenemos que considerar que el paciente tiene que operarse después de esta aplicación. Okay. Aquí les muestro la cantidad de estudios que tenemos en cuanto al tratamiento de VEGF en retinopatía diabética, tanto para edema macular como para la retinopatía diabética proliferativa. La mayoría se enfoca más al edema macular diabético. Si se dan cuenta, es un vasto cantidad de estudios. Y tenemos sí ciertas contraindicaciones para el uso de estos medicamentos. Entre ellos sería el antecedente de un evento vascular cerebral, el antecedente de un paro cardíaco, porque nosotros podemos tener cierta regresión de estos vasos normales que están llevando nutrición a nivel del corazón y por lo tanto está contraindicado. Una hipertensión no controlada o el uso de anticoagulantes. Estos serían algunos de los casos en los que está contraindicado usar estos medicamentos. Bueno, en resumen, enfocado a estos medicamentos sería que la utilidad que nos han dado estos nuevos medicamentos a nivel del edema macular y a nivel de la retinopatía diabética proliferativa ha sido muy vasta. Sí tenemos pacientes con una mejoría muy significativa a nivel del edema macular. Han sido muy eficaces. En realidad, el uso de cualquiera de los tres es de forma muy similar. Se ha visto en diversos estudios que su comportamiento y sus resultados son muy similares. Por eso es un tratamiento inicial para edema maculares difuso con el uso de estos medicamentos del VEGF.
Se ha visto que desafortunadamente en algunos pacientes en donde el control glicémico, donde ya están asociados a un problema renal, a veces la respuesta a esos medicamentos se ha visto que ha sido menor, que el efecto ha sido muy transitorio y por lo tanto el gasto mensual que tienen estos pacientes es muy significativo y por eso se ha visto algunas otras alternativas para el manejo de estos bloqueadores del VEGF a nivel oftalmológico. Es por eso que a veces decidimos tratarlos de forma combinada con láser. La intención es tanto mejorar y disminuir la posibilidad de tratamiento con fotocoagulación, ya sea en la mácula y a nivel de la retina. Hay diversos estudios donde mencionan que nosotros al combinar la fotocoagulación con estos bloqueadores, podemos disminuir el número de sesiones que requiere el paciente y de todas formas obtenemos el mismo resultado, que es inhibir el proceso proliferativo de estos pacientes. No estoy diciendo que el tratamiento con bloqueadores del VEGF sea el tratamiento ideal. El tratamiento por mucho sigue siendo la fotocoagulación, sino simplemente estamos hablando que estos anti-VEGF son un tratamiento coadyuvante para mejorar y disminuir el número de sesiones para nuestro paciente que requiere fotocoagulación. Ahora, en estos pacientes que tenemos que son refractarios al tratamiento con anti-VEGF y que vemos que llevan múltiples tratamientos y que no hay una mejoría visual, tenemos alternativas como los esteroides, tenemos la dexametasona intravita, que es un dispositivo en donde se deja en cavidad vitrea, que tiene una duración hasta de 4 meses, donde tenemos liberación prolongada de dexametasona con la finalidad de mejorar y disminuir este edema en el paciente diabético. Obviamente, al manejar esteroides de forma prolongada, podemos tener complicaciones o efectos secundarios como sea la progresión de catarata. En algunos pacientes que son hiperreactores a esteroides podemos tener glaucomas secundarios. Y bueno, hay pacientes también que muchas veces mejoran y pueden, una vez pasado el efecto del medicamento, podemos tener regresión del edema y por lo tanto requerir un retratamiento con este dispositivo. Se puede realizar. Obviamente el paciente tiene que estar consciente que podemos requerir una reaplicación, pero bueno, esto se basa de acuerdo al resultado de cada paciente. Ahora, tampoco se ha demostrado que el uso de dexametasona sea superior al uso por ejemplo, en este uso del ranibizumab. Se ha visto que los resultados son muy similares. La única diferencia es que el uso de dexametasona se aplica en una sola aplicación, mientras que el uso de los bloqueadores anti-VEGF debe ser de forma mensual, ¿no? Ahora, ya pasando a otro rubro de vitrectomía en el paciente diabético, tenemos una vasta cantidad de indicaciones en el paciente diabético. Tenemos muchas indicaciones para cirugía. Entre las absolutas sería obviamente el desprendimiento de retina traccional, un desprendimiento de retina mixto, un paciente que ya no es respondedor al tratamiento con fotocoagulación y ya no tenemos dónde aplicar láser, esta sería una indicación también. Como ya hablamos, edema macular secundaria a atracción de la hialoides, hemorragia vítrea persistente por más de 3 meses, en fin, existe una vasta indicación de cirugía en los pacientes diabéticos. Aquí les muestro algunas de las fotografías de pacientes con desprendimientos de retina traccionales, que pueden ser a veces casos muy complicados, muy severos, y más en pacientes que no tienen antecedentes con fotocoagulación. En pacientes que ya han recibido algo de fotocoagulación, muchas veces estos desprendimientos de retinas llegan a ser no tan graves, no llegan a sangrar tanto en el momento del quirúrgico, pero en pacientes que no han recibido en ninguna sesión de láser, a veces son casos en que sangran mucho y son casos con tejidos fibrovasculares muy, muy severos. Pues obviamente ya hemos visto que la hiperglicemia provoca una liberación de sustancias que conllevan a la inflamación, a la liberación o aumento
del factor de vascular de crecimiento endotelial y la intención de la vitrectomía, del procedimiento quirúrgico, es llevarse todas estas sustancias, liberarlas, al remover el vitro, liberar todo esto, removerlas, y que se ha visto también que el transporte de oxígeno, como les mencioné hace algunas diapositivas, también se facilita, ¿no? Obviamente, ¿de qué depende que detectemos de forma oportuna si el paciente requiere tratamiento con láser o con cirugía de vitrectomía? Pues es de acuerdo a nuestro seguimiento. De acuerdo al grado de retinopatía diabética, es el seguimiento que tenemos que hacerle y por lo tanto, para poder detectar el grado de retinopatía que tenga nuestro paciente. La cirugía, ya una vez establecida, simplemente es, nosotros procedemos a realizar, colocamos algunos trócares de diferente calibre, ya muy pequeño, que ya no requerimos la aplicación de sutura, y básicamente ocupamos uno de estos trócares para la entrada de solución para mantener el tono del ojo. Ocupamos otra entrada, otro trócar para poder nosotros entrar con un sistema de endoluminación para poder visualizar lo que vamos a hacer y otro trocar para poder nosotros meter un aparato de vitrectomía, para poder meter pinzas, para meter un cauterio dentro del ojo para cauterizar vasos, para meter un aparato que vamos para aplicar fotocoagulación. Entonces, la idea es remover de esta vitrectomía, remover este tejido fibrovascular, quitar ese tejido que está jalando la retina, quitar los sangrados y aplicar tratamiento con láser, que es el tratamiento, como les había mencionado por mucho, el tratamiento adecuado para estos pacientes, ¿no? Aquí les muestro una cirugía de vitrectomía. Como podemos ver, esos puntos blancos que tiene el paciente en su retina es paciente que ya con el antecedente de fotocoagulación. Aquí tenemos una placa de tejido fibrovascular. Ya no tenemos tantos vasos porque nosotros decidimos a este paciente aplicar previa a la cirugía una dosis de un anti-VEGF para tratar de disminuir lo más posible los sangrados transoperatorios. De todas formas, como se darán cuenta, todavía estos sangrados se pueden presentar, pero la idea es que sean menores y podamos remover ese tejido. La intención del procedimiento es buscar un plano de clivaje para poder ir separando poco a poco este tejido. Lo ideal es removerlo al 100%, pero si tenemos zonas de adherencia muy importantes, podemos dejarla siempre y cuando la tracción sobre la mácula se logre. La intención del procedimiento quirúrgico es liberar la mácula. Podremos dejar algún otro tejido en Ecuador, en periferia, pero si podemos liberar la mácula, pues, se considera un procedimiento exitoso. Como les mencioné, la intención es ir segmentando, ir separando y liberando hasta quitar prácticamente el 100% de la tracción sobre la retina, que sobre todo a nivel de la mácula, que es la finalidad del procedimiento. Como podemos ver aquí, el cirujano tiene que hacerlo de forma muy despacio porque a veces la retina está muy adherida a estos tejidos y podemos causar daño. Y una vez que logramos liberarlo casi al 100%, colocamos aquí diatermia, que sería el cauterio a nivel intraocular. Si vamos a dejar esos muñones, ese tejido, porque ya vemos que está muy adherido, tratamos con diatermia ese sector para evitar que tengamos un sangrado postoperatorio, ya que después hacemos un intercambio, sacamos esa solución e inyectamos aire para evitar resangrados y posteriormente a este proceso, una vez terminado y concluido el procedimiento, aplicamos nuestra fotocoagulación en las zonas en donde haga falta tratamiento con láser. Y es así como una vez que en el postoperatorio este gas o este aire se va reabsorbiendo, se va sustituyendo por amor acuoso y el paciente ya puede volver a restablecer su visión y poco a poco veremos qué tanta recuperación visual va teniendo nuestro paciente con retinopatía diabética. Bueno, con esto termino mi presentación y agradezco a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Estuvo muy padre. Bueno, pues si No sé alguien si tiene... existe alguna pregunta.
Pueden ¿Alguna duda? escribirlas en el chat o pueden levantar la mano para que les dé la palabra. Ok, pues Nada, parece que pues parece que todo quedó muy claro. Bueno, aquí lo importante es que se lleven la idea de que muchas veces la detección o para que el paciente nos llegue a nosotros, viene de todos nosotros, aunque no seamos oftalmólogos, si somos internistas, cardiólogos, nefrólogos, en fin, y sabemos que nuestro paciente diabético tiene un mal control, hay que encaminarlo con el oftalmólogo. La primera revisión que debe de realizarse a nivel oftalmológico depende mucho del tiempo que el paciente lleve siendo diabético. Si el paciente se diagnostica su diabetes antes de los 30 años de edad, lo ideal es que la primera revisión oftalmológica sea 5 años después de su diagnóstico y después de forma anual. Ahora, si el paciente se diagnostica diabetes después de los 30 años de edad, la primera revisión oftalmológica tiene que ser en el momento del diagnóstico y posterior cada año. Y a partir de ahí, de cada año, de acuerdo si se detectan datos de retinopatía diabética leve, moderada o severa, será la frecuencia con la que se citará el paciente. Pero está en nuestras manos de que nosotros orientemos a nuestro paciente diabético para su detección de retinopatía, para detectar algún grado de retinopatía diabética. Ustedes saben que el glaucoma y la retinopatía diabética son las principales causas de ceguera mundial. Entonces, es muy importante porque ese es un problema de salud pública. Entonces, tenemos que orientar a nuestro paciente encaminado a la prevención y, por lo tanto, al buen control sistémico. Tenemos aquí una pregunta en el chat, doctor, de Diana Gaco, que dice, si durante el tiempo de uso de esteroides en dispositivo presenta Sí. algún efecto secundario como el glaucoma, ¿se decide retirar el dispositivo o se maneja el glaucoma? Se maneja el glaucoma. Lo podemos manejar primero médicamente, a menos que sea un glaucoma muy descontrolado. Muchas veces tenemos que llegar a un procedimiento quirúrgico. Dependiendo mucho de la cronicidad, pues si el daño es irreversible, sí tenemos que llegar a un procedimiento quirúrgico de glaucoma, inclusive colocar una válvula de AMED para tratar de controlar la presión intraocular. Entonces, lo ideal sería que lo logremos controlar con puro tratamiento médico en lo que va bajando el efecto del medicamento. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya nadie tiene más preguntas, doctor. Pues muy bien, excelente. Entonces, todos somos muy tímidos o quedó muy claro todo esto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su atención. Y fue un gusto poder participar en este seminario. muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias a todos ustedes. Gracias, Valentina. Nos vemos. Bye. Hasta luego, doctor. Nada más rápido para todos. La siguiente semana es nuestra última sesión. Nada más el requisito para recibir la constancia es tener una calificación mínimo de 8 de promedio en las 11 evaluaciones que se les estuvieron enviando. Las evaluaciones no estuvieron abiertas todo el curso para los que no estuvieron con nosotros todo este curso. Tenían fechas límites para responderlas. Usualmente se les daba un tiempo de una semana para responder las evaluaciones. Si no respondieron
de 3 para arriba de las evaluaciones, muy probablemente no lleguen al promedio necesario para obtener la constancia. Entonces, nada más que termine la evaluación 11, les estaré enviando mails a los que sí tuvieron constancia. Y si alguien tiene alguna duda acerca de si tiene o no derecho a la constancia, nada más envíe un mail, por favor. Muy bien, hoy en la tarde más o menos, bueno, en unas horas, les enviamos ya el link de la 11ª evaluación para que la puedan responder y ya con eso terminamos las evaluaciones. La próxima semana van a ser casos clínicos. Nos va a ayudar a presentar esto un residente de retina y pues bueno, los invitamos, a pesar de que esto ya no cuenta para la evaluación. Está muy padre porque la idea de esta sesión es concentrar todos los conocimientos y poder abordar y detectar un caso de retinopatía diabética. Entonces, vamos a ver muchos fondos de ojo y el residente, el doctor, nos va a ir llevando de la mano con todos estos conocimientos que obtuvimos durante el curso. Muy bien, si alguien tiene alguna duda o alguna situación que quiera comentar, si no, pues ya daríamos por terminada la sesión de hoy y nos veríamos la próxima semana. También agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma y con el registro del PAPIT IN 203-821, al CONACYT por ayudarnos a realizar este curso, y donde tiene un registro de 319 y el 469, y al Instituto Conde Valenciana pues, por apoyar este curso y lograr otorgarnos las constancias y a los ponentes principalmente. Muy bien. Pues bueno, entonces damos por terminada la sesión. También tenemos una encuesta de satisfacción que les pedimos que por favor respondan. Esta encuesta nos va a ayudar a saber en qué fallamos, qué les gustó, si les gustaría tener otro tipo de curso, tal vez no solo de retinopatía diabética, pero de otras enfermedades oftalmológicas. Entonces, si nos pueden ayudar contestando esa encuesta, sería excelente para que podamos mejorar pues, la atención hacia ustedes, ¿no? Y el catálogo, digamos, de cursos. El link les va a llegar hoy en la tarde al mismo correo en el que siempre se han registrado y les va a llegar junto con el link de la última evaluación. Entonces ahí abajo se los ponemos para que por favor nos regalen 5 minutitos y por favor la respondan. Muy bien, pues que tengan todos un buen día. Muchas gracias. El límite de la última evaluación es una semana igual. Entonces se va a abrir hoy y